Iggy, Among Us, Dipper y Mabel versus Peppa.exe, Fall Guys, Lisa y Bart Simpson. Que la batalla comience. Iggy. ¿Ustedes suelen prestar atención a los números de sus stats? Sí, todos mis videos van a empezar con una pregunta. En algunos juegos esto apenas sí es importante y puedes ir tirándote de cabeza sin importar nada, mientras que en otros estar craneando a cada rato es parte del gameplay. Y no es ningún secreto que los juegos del género roguelike se suelen ir más por lo segundo, ya que el estar mejorando cosas constantemente con el miedo de perderlo todo es el núcleo de estos juegos. Y si bien ya revisamos el cómo se activan estas cosas en Isaac, y cómo podemos hacer tanto este como otros aspectos más cómodos, llegó la hora de empezar a entender el cómo funcionan en profundidad. Hola gente, soy Ruch y... perdón por la inactividad. Sí, no es normal lo que me tardé en hacer esta tercera parte, y no me quiero excusar de ninguna manera, pero sí el explicar un poco mi situación. No negaré que el hecho de que la segunda parte, que me tomó el triple de tiempo que la primera, pero no recibió ni la mitad de apoyo, sí me afectó un poco al principio. Esto mezclado con algunos problemas personales, digamos que me hizo tomarme un pequeño descanso luego de subir la parte 2. Luego llegó mi cumpleaños y la pasé bien. Hicimos un directo, incluso fueron las fiestas patrias aquí en mi país, Chile. Razón por la que no hubo directo el viernes de esa semana. Por un momento sentí que no lo estaba haciendo bien, pero mientras más pasó el tiempo me di cuenta que la gente efectivamente sí me estaba apoyando. El último short que subí es la cosa con más vistas del canal. Si hasta tuve mi primer dislike y mi primer hater, ¡qué bonito, weón! La cosa es que tras pasar eso me dediqué a continuar la guía, pero subestimé el tiempo que me podía tomar, sobre todo para el contenido de este tipo que, ya saben, debes saber del tema, intentar explicarlo, moldearlo, grabarlo y editarlo. Cosa que a veces se me complica un poco por la inexperiencia y así. Por lo que esta vez intentaré empezar el siguiente video sin tanto descanso entre uno y otro y veremos cómo va la cosa. No se saltaron esta parte, solo quiero decirles gracias. Gracias por apoyar de verdad y motivarme a seguir enseñando sobre mi juego favorito. Pero bueno, ya basta de echar las jotas. Y como siempre, denle a ese y ese botón. Estoy en Twitch como Ruch Samael, juego a Isaac y Terraria a veces y empezamos. Antes de empezar, aclaremos un par de cosas como siempre. Primero, Isaac, al ser el personaje base, se consideran las estadísticas de este como las generales. Y a partir de ahora y siempre, se compararán estadísticas de otros personajes con las de él. También recordar que debes tener los DLC del juego para que esta opción del HUD aparezca en opciones. Y por último, en este video estaré usando el mod Mini UI, que le da pequeños sprites a esta y otras barras del juego para que sean más... mini. No es necesario, pero si eres de esa gente que se obsesiona con que el HUD es molesto, dejaré el mod en la descripción. De hecho, siempre dejo cosas importantes en la descripción y hasta ahora vengo a creer en que puede que algún especialito no la revise, así que vea la descripción. Esto yo lo expliqué en la parte 1, pero lo mencionaré de todos modos. Para activar esta barra en el HUD debemos ir a opciones, ya sea en el menú principal o dentro de una partida, e ir a la opción Found HUD, o datos HUD en español. Simplemente la activamos y ya estará todo listo. Aquí veremos los iconos de cada estadística junto al número que indica la cantidad de cuánto tenemos del mismo. El zapato es velocidad de movimiento o speed, las flechas son lágrimas o tears, la espada es daño o damage, el arco es rango o range, la lágrima con efecto de velocidad es velocidad de disparo o shot speed, el trébol es suerte o luck, y la estatua de Satán y la cruz son probabilidades de pacto del diablo o ángeles, o sea los devil o angel deals. A continuación explicaré en detalle qué hace cada una, cuál es el mínimo o máximo de la stat, qué cosas las hacen subir o bajar, una recomendación muy general de cómo deberías llevar dicho número idealmente, y por último algunos ejemplos de objetos que interactúan de manera diferente con alguna estadística, ya que inevitablemente habrá ítems o situaciones que modifiquen las reglas generales del juego. Y si bien no mencionaré todos, daré algunos ejemplos comunes para que ya vayas tomando en cuenta. Empezamos entonces con velocidad de movimiento. Y yo siempre pensé que era un órgano o algo así cuando era niño y no, solo era un zapato. Esta nos indica cuál es la velocidad máxima que nuestro personaje puede alcanzar, ya que si mueves el stick o presionas ligeramente la tecla puedes hacer que el personaje camine lentamente, mientras que si mantienes presionado, como es más usual, usarás la velocidad máxima. Esta barra tiene un mínimo de 0,10, el máximo es 2,0 y la stat base suele ser de 1,0. Esta stat es una de las más simples en cómo es modificada, ya que sigue la regla más típica, ser modificada a través de ítems o pastillas. Bastante sencillo. Esta no es la stat más importante, y debido al cómo funcionan las salas, no es vital para esos objetivos que te piden un tiempo límite, como la boss rush.
y aún así puede ser ligeramente cómodo en esos casos que necesitas devolverte por las salas. Sin embargo, mientras subir esta stat del número base no es tan necesario, es muy importante el no bajarla, ya que ahí sí notaremos la diferencia y puede llegar a ser una partida bastante aburrida o frustrante. Objetos como The Belt te otorgan un aumento de 0,3 de velocidad, aunque esto puede variar si llevas cosas como Bucket of Lord, que te otorga 2 contenedores rojos pero te reduce la velocidad en 0,2, haciendo que los siguientes objetos de velocidad te den menos o más. En cuanto a objetos que rompen las reglas usuales de la stat, está Spin to Win, un ítem activo que en vez de ganar cargas, las va perdiendo gradualmente con el tiempo mientras lo usas, como si fuera una barra de vida útil. Al mantener el botón de activo, tanto el orbital que nos da el objeto como cualquier otro orbital que tengamos, girará rápidamente a nuestro alrededor, haciendo daño, pero más importante, aumentando nuestra velocidad hasta que dejemos de mantener el botón. Por lo tanto, con este ítem activo podemos traspasar temporalmente la velocidad del movimiento límite. La siguiente stat es Lágrimas. Esta es de las más difíciles de entender, ya que 1. Antes esta stat empezaba en 10 y cuando conseguías mejoras esta bajaba y llegaba hasta 5. Mientras que ahora en Repentance la fórmula que se usa para calcularse es... bueno, digamos que es la cadencia de disparo. Ahora comienzas con 2,73 y cuando consigues mejoras esta va subiendo hasta un máximo de 5,0. Debido a cómo funcionan las tiers ahora y según la wiki, el mínimo que podríamos tener es menos de 1 incluso, con un máximo de 120. Sin embargo, lo más importante que debes saber es que el límite de 5 tiers puede ser superado por algunos objetos muy específicos. Estos son llamados los objetos que pueden superar el tier cap. Los dos ejemplos más famosos de estos son el Trinket Cancer, que te da 1 de tiers mientras lo equipes, o el ítem Eat Hearts, que crea una explosión de lágrima de sangre y sube tus tiers cada vez que recibas daño en una sala, stackeándose hasta que salgas de la misma. Este tipo de objetos que rompen el tier cap suelen ser de los mejores y siempre vale la pena llevarlos. Solo ten en cuenta que este límite que sobrepasan se nota pero no llega tan lejos, y el ejemplo de tiers máximo que di es bastante exagerado. En cuanto a la recomendación, siempre es importante tener un poco más de tiers con las que empiezas. Sin embargo, esto depende mucho del tipo de lágrima que lleves, ya que algunos objetos como el propio Brimstone hacen tus tiers más lentas debido a que cargas un ataque, y este ataque es precisamente bueno por ser multi-hit, es decir, pega varias veces con un solo rayo. Así que en pocas palabras, si no tienes modificadores de lágrima, en general suele ser mejor tener más tiers, pero si tienes modificadores de lágrimas suele ser mejor ir por más daño. En cuanto a ítems que modifiquen las reglas, está el clásico Soy Milk. Este ítem hace que tus tiers se disparen hasta más de 2 dígitos, pero reduce mucho tu daño y knockback, o retroceso, de tus ataques. Además de romper el tier cap de manera exagerada, también tiene un par de sinergias interesantes. Si no sabes qué son las sinergias, es la fusión entre 2 o más ítems que genera una mecánica única que no se suele conseguir de manera individual. Nuevamente con el ejemplo de Brimstone, si este se junta con Soy Milk bajará mucho el daño, pero al ser un ítem de carga, en vez de que esta se genere muy rápido, lo que hará es darte el rayo de manera continua. Así que sí, con esta sinergia técnicamente es posible tener un disparo infinito. La stat de daño es autoexplicatoria, simplemente es qué tan fuerte golpean tus ataques, ya que todos los enemigos y jefes tienen una cantidad de vida establecida. Empiezas con 3,50, a diferencia de la mayoría de stats, esta no tiene un límite concreto, sino que se va regulando por sí sola como las tiers. Incluso con cosas como Soy Milk es muy difícil bajar del 1 de daño. La stat tiene dos conceptos muy importantes que no se te suelen explicar, el tamaño de lágrima y el multiplicador de daño. El tamaño de lágrima puede ser afectado por tu daño de manera indirecta. Si tienes más de 10 de daño, puedes notar que tus lágrimas son más grandes, mientras que Soy Milk las hace más pequeñas. Pero el tamaño puede ser modificado por otras cosas, como el ítem Tropicamide, que solo da rango y tamaño. La otra es el multiplicador de daño. Esta puede ser difícil de entender, así que presten mucha atención. El multiplicador de daño es una habilidad pasiva que viene con algunos personajes o a través de algunos de los mejores ítems del juego. Esta aumenta la cantidad de daño que te dan las siguientes mejoras de daño que obtengas. Suena raro, ¿verdad? Y es que a diferencia de las tiers, el daño no tiene un límite fijo como dijimos, pero si consigues muchos en una partida, estos darán cada vez menos. Esta es la razón de que ítems como Magic Mushroom o Cricket's Head sean tan fuertes, porque permiten alcanzar una cantidad de daño que de otras maneras sería casi imposible. Por último, algunos personajes como Judas o Tainted Lost poseen un multiplicador de daño por defecto, que funciona de la misma manera. En recomendación, el daño siempre debería ser de tus prioridades. Lo ideal sería llegar a más o menos unos 8 de daño a la mitad de tu run para poder ir sin problemas. De lo contrario, necesitarás de una buena build con modificador de lágrima o tener una paciencia muy grande para esquivar enemigos. El ítem que rompe las reglas que elegí aquí fue Proptosis. Este hace que tus lágrimas al salir sean mucho más grandes, pero mientras más distancia recorran estas, se volverán más pequeñas al grado de desaparecer.
Y adivinaste, esto afecta al daño, significando que la manera ideal de jugar será estar pegado a enemigos para ser efectivo. Debido a esta nueva manera de funcionar, el rango que tengas estará determinado por tu daño también. Sé que suena como algo muy extraño, pero es un buen objeto. A día de hoy es bastante odiado por la comunidad, ya que recibió un nerfeo bastante grande en Repentance, porque solía ser de los mejorcitos, pero a mi parecer sigue estando bien, solo que no tiene tantas sinergias. Y eso me atrevería a decir que serían las stats más importantes en general. No es por menospreciar a las otras, pero estas no suelen ser tan importantes en comparación. Aún así deberías tenerlas en cuenta. Rango determina cuál es la distancia límite que tus lágrimas pueden alcanzar. Normalmente empiezas con 6,50, no tiene límite máximo, pero el límite mínimo es de 1,0. En versiones antiguas del juego, la stat estaba relacionada a la altura de lágrimas, pero desde Repentance no se ve afectada. También recuerda no confundir la velocidad del disparo con qué tan lejos llega el mismo, eso es el shot speed. Esta stat es similar a la de velocidad, en el sentido de que no es tan importante subirla, pero sí lo es el no bajarla. Otra cosa que le afecta a esta stat es que hay muchos modificadores de lágrima que conceden rango infinito, por ejemplo el ítem Technology, haciendo esta stat aún menos importante, razón por la que la gran mayoría de ítems que la mejoran otorgan además otros beneficios, como Mom's Lipstick, que nos da un corazón como pick-up. El ítem romperreglas es My Reflection. A pesar de darnos una mejora de rango, hará que las lágrimas recorran una corta distancia antes de regresar hacia atrás, efectivamente dándole a nuestros ataques propiedades de boomerang. Velocidad de disparo, ahora sí, es la que nos indicará qué tan rápido llega una lágrima hasta su punto máximo. Nuevamente, no confundir con el rango, que es qué tan lejos llega, o con las tiers, que es la cadencia a la que puedes disparar. Este stat está más simplificado que las otras, ya que empiezas con 1,0, el máximo es 2,0 y el mínimo es 0,6. Curiosamente, la velocidad de las lágrimas también afecta el retroceso que generas a enemigos, por lo que algunos podrán argumentar que es incluso negativo el empujar tanto a los enemigos, ya que harías sus movimientos más impredecibles. Incluso algunos objetos multi-hit, pero que no cubren un rango infinito, como Trisagion o TechX, se benefician de una menor velocidad. Aún así, no hay tantos objetos que la modifiquen como para preocuparse mucho. Si encuentras objetos que bajen un poco de esta stat, solo asegúrate de que no sea demasiado en relación a la que ya tienes y estarás bien. El ítem romperreglas es Eye of the Cold. Este, aparte de darnos unas mejoras pequeñas, permitirá a las lágrimas el levitar en el aire, hasta que el tiempo de rango se acabe y controlar nosotros mismos los disparos a voluntad con las propias direcciones del disparo. Es decir, mientras nuestros ataques salen de la cara de Isaac, nosotros decidimos a dónde se mueven o si no se mueven en absoluto. Suerte es situacional. La mayoría de personajes empiezan con 0 de suerte y no existe límite mínimo ni máximo, ya que efectivamente puedes tener números negativos de suerte. Se supone que afecta a los drops de las salas, pero es que apenas se nota. Lo poco que hace esta stat es afectar la probabilidad de algunos ítems, por ejemplo Bird's Eye, que tiene una probabilidad de lanzar un fuego que bloquea proyectiles y daña enemigos. Sin embargo, si consideramos que solo tiene un 50% de probabilidad al tener 10 de suerte, que empezamos con 0, que la mayoría de ítems de suerte solo nos darán 1 o 2, y que muchos objetos ni siquiera se ven afectados, pues la verdad sí se queda bastante por debajo de la media. Al igual que el rango, los objetos de esta stat nos dan cosas extra para compensar, como Latch Key, que nos da un corazón de alma o azul y 2 llaves. En este stat no hay ningún ítem que rompa su regla, ya que de por sí los ítems afectados por la suerte son su propia mecánica, pero sí hay un trinket especial que es muy interesante. Perfection es un trinket que se consigue tras derrotar a 3 jefes seguidos de un piso sin recibir daño. Es decir, si no recibimos un solo golpe desde el inicio de nuestra partida tras matar al jefe de Cuevas 1, el trinket aparecerá en la sala. Este nos dará la brutal cantidad de 10 de suerte mientras lo tengamos equipado, pero al recibir daño hará desaparecer el ítem permanentemente. Con este objeto sí puede valer la pena cosas relacionadas a la suerte, en especial con el personaje de Lost, ya que este personaje al morir de un solo golpe tiene garantizado este trinket siempre, y así las sinergias de este tipo pueden resultar un poco más jugosas. Por último tenemos a las stats de probabilidades, las alas de demonio, las alas de ángel y los planetarios. Como su nombre indica, no afectan a nuestro personaje, sino que indican las probabilidades de que un tipo de salas especiales aparezcan en nuestra partida. En el caso de estas no me extenderé demasiado, ya que tienen mucho potencial para su propio video, por lo que les resumiré muy rápido. Las alas de demonio aparecerán desde Basement 2, en las cuales contienen ítems que suelen ser fuertes, pero que nos pedirán corazones de vida a cambio, es decir, un pacto. Sin embargo, las probabilidades de pacto bajan casi a 0 si recibes daño de contenedores rojos en ese piso, siendo esta una de las principales razones del por qué la vida azul es tan importante. Las salas de ángel siguen esta misma regla, pero te piden no entrar previamente a las salas del diablo, ignorándolas completamente.
a cambio de que los ítems son regalados y que por lo general son mucho más fuertes. Es decir, que uno es más seguro, pero requiere el sacrificio de vida, y el otro es más fuerte, pero requiere el sacrificio de ser una estrategia riesgosa. En general, ir por una u otra dependerá si estás desesperado por ítems buenos para ir al diablo, o si vas relativamente bien y prefieres aguantar un poco. A veces incluso dependerá del estilo de juego que tenga tu personaje. En cuanto a las salas del planetario, estas están bloqueadas desde el inicio. Necesitarás conseguir 3 ítems del zodiaco, que son esos con los bordes azules, en una misma partida para desbloquearlas. Estas tienen una probabilidad muy baja de aparecer, pero esta misma aumenta un 20% por cada sala de tesoro ignorada, por lo que puedes intentar forzarlas. Estas nos pedirán una llave para entrar y siempre tendrán, además de los ítems del zodiaco, los ítems del planetario, que son exclusivos de estas salas. Así que por ahora solo tenlo en mente y si ves objetos de ese tipo intenta juntar los 3 necesarios. Así que eso sería. Me disculpo por la inactividad nuevamente e intentaré ser más activo de ahora en más. Recuerden por favor ver las partes anteriores para estar bien informados y también para apoyarme. Recuerden que estoy todos los viernes en la tarde en directo con una serie de Terraria Calamity. Gracias por todo el apoyo y nos vemos. Este stat está más simplificado que los otros, ya que empiezas con 0. No, ¿cómo con 0? ¿Qué? ¿De verdad te quedaste hasta el final? O sea, gracias, pero no hay nada más. Adiós. ¿Acaso quieres una recompensa o algo? Bueno, te daré información sobre el siguiente video. No tiene nada que ver con Isaac, pero te dejaré una pista. Solo no le digas a nadie, ¿ok? Okay.